Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por este día que tú nos has dado, por el sol que nos alumbra. Gracias por el aire que respiramos. Amén. Te damos gracias, Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Te damos gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es Cristo Jesús. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo, para estar en paz los unos con los otros aquí. Y gracias, Padre, por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Gracias por la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, que está diseminada en el mundo entero. La petición que te hago es la de siempre, Padre, que nos deje espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo entendamos a la esperanza que tú nos has llamado. Padre, gracias por esta reunión, por cada familia aquí representada. Gracias por la palabra que tú nos estás dando, la que nos vas a seguir dando, Padre. Y ayúdanos para que reaccionemos, que no nos hagamos oidores olvidadizos, sino que reaccionemos a tu palabra, Padre. Para que veamos no solamente la parte positiva, sino también lo negativo que está pasando, aún dentro de tu pueblo. Pero te alabamos porque tú has prometido restaurar todas las cosas antes de que Cristo venga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La ilustración que trajo la hermana de la abeja, yo meditaba en Colosenses capítulo 3 y verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ahí es que tenemos que buscar, hermano. Donde está Cristo sentado. Él está sentado a la diestra del Padre, en el trono de la gracia. En Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y favor para el oportuno socorro. Aleluya. Y yo voy a titular la administración que vamos a comenzar, tal vez, digo comenzar porque tal vez estemos hablando del tema más de un domingo. Y el tema que voy a desarrollar le voy a poner como título, a modo de pregunta: ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Sabemos que la palabra escrita, la palabra de Dios, por ejemplo, Pedro la compara con la leche espiritual, con la leche, que es un alimento. Amén. Y Pedro dice que deseemos como niños, recién nacido, la leche espiritual, no adulterada. Aquí es donde está el problema. No adulterada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, pero nosotros tenemos que tener un crecimiento en esa salvación. Y a medida que vamos descubriendo todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, recibirlo y darle gracias a Dios, pues ahí vamos a tener un crecimiento normal, que es la voluntad de Dios. Que es la voluntad de Dios. Y esa pregunta, que la pongo como título, ¿qué estás comiendo?, es que yo pienso en términos, no solamente pienso en esta localidad, sino en lo que está pasando dentro de la iglesia de Jesucristo, que está diseminada en el mundo entero. Y cuando nosotros vamos al principio de la creación, dice que Dios
creó al hombre a imagen y semejanza de él. Cuando usted estudia capítulo 1 y capítulo 2 de Apocalipsis, de Génesis, además estudia el texto de la Biblia, usted va a entender que esa imagen que habla ahí era la imagen de Cristo. Pero esa imagen se perdió cuando Adán en el huerto desobedeció a Dios. Yo le he dicho lo que le voy a repetir hoy en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En el libro de Génesis, pero desde el principio, ahí hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, pero que tenemos que pedirle a Dios que la revelación de lo que hay en esas escrituras, el Espíritu Santo la siga dando a la iglesia, pero para que reaccionemos en ella. Amén. Y cuando yo hago mención de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, cuando hoy no solamente nos debe llamar la atención lo que está pasando en la naturaleza, nos debe llamar la atención y reaccionar a lo que está sucediendo dentro del llamado pueblo de Dios. Eso sí que a mí más me preocupa y nos debe preocupar. ¿Por qué? Vamos a leer, vamos a darle lectura en el capítulo 1 de Colosenses. Y continuamos hablando. Y yo le pido a Dios que nos ayude para reaccionar, no solamente para oír, para reaccionar. Si en la trampa que el diablo tiene, que ha logrado mucho terreno, donde yo estoy, donde Dios me ha puesto, y ser no soberbio, no permitir que la soberbia entre en mí, que se manifieste, sino que cuando Dios me haga ver que estoy mal por unas decisiones que estoy tomando, yo manifestar humildad y decir, Señor, tú tienes razón. Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso frente a dos árboles, donde uno de ellos Dios le prohibió comerlo. Es el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Este árbol representa al diablo mismo. Y Satanás le hizo ver a esta primera mujer que ellos podían vivir sin la intervención de su creador, porque si ustedes son igual a Dios, que es lo que Dios no quiere, pues ¿para qué yo necesito a Dios? Amén. Cayeron en la trampa. Satanás logró sacarlos del lugar donde Dios los quería para él manifestar su plan y su propósito. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Cuando Adán conoció a su mujer, inmediatamente se dio lo que le dijo, lo que Dios le había dicho, que se multiplicaran. Y tuvo un hijo varón llamado como Caín. La conoció por segunda vez y tuvo el segundo hijo. ¿Cómo se llamó el segundo? Abel. Pero aquí hay algo bien importante que yo quiero que cada uno escuche bien. La Biblia dice que Abel
lo que se dedicaba era a cuidar ovejas. Y en las ovejas están los corderos, que es lo que Dios les enseñó a través del sacrificio, del primer sacrificio que lo hizo Dios, para cubrir la desnudez de esta primera pareja. A ver si siguió la línea de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que Caín se dedicaba a labrar la tierra, lo que nosotros conocemos como un agricultor. Y para que la tierra le diera su fruto, Caín tenía que esforzarse. Y de su propio esfuerzo y de su propia idea fue que él le llevó el sacrificio, la ofrenda a Dios, la cual Dios no la aceptó. Esto lo sabemos muy bien, pero es para llegar a esto que les voy a decir ahora. Después que Dios habló con Caín, lo aconsejó, él no quiso. Recuerden que la Biblia más luego nos enseña a través de la carta de Juan que Caín era del diablo. O sea, el diablo está actuando ahí a través de Caín. Cuando Caín vio que estaba perdido, se ensanchó o se rebeló en contra de su hermano Abel y le hizo una invitación. Siempre echamos la culpa a Caín, claro que la tuvo. Pero ¿y qué pasó con Abel? Abel no se dio cuenta de algo que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy. ¿Ah? Le dijo, vamos al campo, o sea, vamos a mi territorio. Y lo logró sacar del lugar donde Dios quería a Abel. Y después que lo llevó a su territorio, ahí fue que él tuvo control e inclusive le quitó la vida. Satanás ha ganado terreno con sacar a la iglesia del lugar donde Dios la ha puesto. Amén. Y está tratando de sacar, y está sacando a muchos pastores del lugar donde Dios los ha puesto. Y ahora más que estamos en plena campaña política, y eso está ahí al principio. Los que quieran saber algo del anticristo, del capítulo 13 de Apocalipsis, digo que pero qué poco hablan de que Dios nos está permitiendo ver aún en el principio al anticristo. ¿Y quién es ese? Ahí está Nimrod. Ahí está, Dios nos está dejando ver lo que iba a pasar. Lo que usted lee en Génesis, lo va a encontrar al final en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida que estaba en el huerto, léase que en la Nueva Jerusalén ahí está, al final. El río que se dividía en 4 brazos ahí en Génesis, ahí está en la Nueva Jerusalén, un río. Pero no es el río La Plata, es un río de agua viva. Amén. Pero lo que tenemos es que recordarnos y reaccionar. ¿Dónde es que Dios nos ha puesto? Porque se habla del mundo, que no améis al mundo, claro que sí, lo dice la Biblia. Que no imitéis al mundo, sí, lo dice la Biblia. Pero ¿dónde comenzó el mundo? Cuando Caín sale de la presencia de Dios, se fue y llegó a un lugar
Y allí está la primera civilización, donde él le puso el nombre a esa ciudad, el nombre de su primer hijo llamado Enoc. Y ahí comienza una civilización controlada por el diablo, que es lo que hoy conocemos como el mundo. Y en esa civilización no es creada por Dios. Y en ese sistema, los que están ahí no viven conforme a la voluntad de Dios, sino a sus propios pensamientos. Amén. Y ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Vamos a leer ahora la Biblia, para seguir, continuar. En este capítulo 1 vamos a ver una oración de Pablo en agradecimiento a Dios. Él dice: ¿lo tienen, hermano? Léanse el capítulo completo en su casa, para que vean esa oración de agradecimiento. ¿Cuántas oraciones de agradecimiento nosotros hacemos al día? O cuando estamos orando, de agradecimiento. Pero cuando yo hago una oración de agradecimiento, cuando Pablo lo está haciendo ahí, es porque él tiene conocimiento de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, para él y para la iglesia. Entonces, si ya lo tenemos en Cristo, no hay que pedirlo, sino darle gracias a Dios y estar agradecido. Y Dios quiere que veamos cuál es la comida que nosotros tenemos que estar comiendo como creyentes, como iglesia. Verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Que son cosas espirituales, no son cosas terrenales. Hermano, es Dios mismo. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Donde Satanás es el príncipe. Ese es el sistema que comenzó con Caín. Siguió Satanás desarrollándolo hasta el día de hoy. Porque la idea de Satanás, aunque él sabe que ya está perdido, pero la idea de él sigue siendo la misma. Él quiere ser igual a Dios.
quiere ser igual a Dios. Y por medio de lo que él está llevando a cabo en ese sistema fuera de la voluntad de Dios, le está queriendo enseñar a la gente que están ahí. No, necesitamos redención, porque el pecado está, pero le ha enseñado la autorredención. O sea, yo puedo redimirme por mí mismo o por una religión donde eso está en contra de la voluntad de Dios. Y esa potestad tiene su cultura. Y en esa cultura está el idioma. Que en esa cultura se habla. En esa cultura están las diferentes religiones donde la gente se cree que por pertenecer a una denominación es que estamos bien con Dios. Por cumplir ciertos rituales es que estamos bien con Dios. Pero Dios nos está haciendo ver a través de Caín, al principio, que toda esa potestad de las tinieblas, quien está gobernando es el enemigo, el adversario de Dios y de la iglesia, que es Satanás. Entonces aquí tenemos que pensar nosotros, pero no solamente ahora que yo estoy ministrando. Esta palabra hay que internalizarla y donde quiera que yo voy, entender que Dios nos libertó de esa potestad, pero no para ponerme en otra denominación. Donde Dios nos ha puesto es en el reino de su amado Hijo Jesucristo. En el reino de la luz. Donde aquí en este reino de la luz también hay una cultura que es celestial. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia a nivel mundial? En las iglesias hay muchas vidas salvas, pero con mentalidad pagana. ¿Por qué? Porque esas ideas que teníamos en el mundo las arrastramos y las traímos, y como no nos estaban dando buen alimento, no nos estaban dando la palabra clara, correcta, como nos estaban dando la palabra adulterada, esas ideas que traímos, hay muchas que están establecidas en la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Eso se conoce en la forma de hablar. Vamos a hablar de algunos ejemplos que ya los conocemos. Y vamos a ver al final cuál es la comida que nosotros tenemos que estar comiendo. Dios nos libertó del poder de las tinieblas. El problema que tenemos nosotros los creyentes no es el pecado, porque ya eso quedó resuelto. Cristo legalmente lo resolvió. Amén. ¿Dónde está el problema de nosotros? Mire aquí la mente. La mente. La mente. En la mente. Por eso es que Pablo nos aconseja que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cuando Pablo le dijo a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Dónde estaba la mente de Cristo puesta en todo su ministerio terrenal? ¿Estaba conectada con quién? Con el Padre. Con el Padre. Con el Padre. Pero yo no puedo decir que tengo la mente de Cristo cuando en la práctica yo estoy practicando cosas que no son basadas en el diseño de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros le llamábamos a esta reunión los domingos antes de que Dios nos comenzara a dar esta palabra? Hermana, ¿para dónde usted va? ¿Qué usted decía? Para la iglesia. Y cuando nos parábamos al frente, hermano, el mejor lugar para nosotros hoy congregarnos es ¿dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios. Hermano, recoge ese papel porque el templo de Dios tiene que estar limpio. Amén. Tenemos que cuidarlo porque esta es la casa de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, el nuevo pacto. Sí. Entonces Pablo dice, ey, ese idioma no es de acá, de arriba. Ahí tenemos que comenzar a cambiar la forma de qué. Y vamos a hablar de acuerdo a nuestros pensamientos. Porque los pensamientos, o sea, cuando se habla una palabra, esa palabra crea mentalidad. Crea ideas. Yo tengo que saber discernir si lo que estoy escuchando viene de la potestad de las tinieblas o viene del reino del amado Hijo de Dios, del reino de la luz, donde no hay tinieblas. Por eso Pedro nos aconseja que si alguno hable, pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas que todavía las hablo fuera de lugar porque mi mente no ha sido renovada. Y ahora yo tengo que tener una mente basada, conformada, cuando yo voy entendiendo y voy creciendo en el conocimiento de Dios, voy creciendo en el conocimiento del nuevo pacto, voy creciendo que la salvación de nosotros es por gracia, no por obra. Y cuando yo entiendo y usted entiende todo eso, si nosotros nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente, nuestra forma de hablar va a ser diferente. Va a ser diferente. Y mire que estamos siendo bombardeados con tanto mensaje. Porque la idea que Satanás llevó a cabo con Caín de lograr sacar a Abel del lugar donde debía permanecer, esa idea todavía Satanás le está muriendo el parque. Las reuniones que están dando aquí en los municipios, que son los políticos, se llama encuentro de fe. ¿Cuántos pastores están cayendo en eso? William fue a uno y dijo, no, allí no se habló de política. Pues claro, no se habló de política. La pregunta que yo hago, pero habían políticos allí. Porque es que Satanás quiere sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Y esta palabra es para todos, hermano. Amén. Sí, para todos. Entonces, si Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino, a un reino, no fue a una religión. Entonces yo tengo que ver, porque Cristo es el Rey, amén, pero cuánta influencia Él tiene sobre mí. ¿Cuánta influencia tiene el Rey sobre ti? Porque si Él tiene influencia sobre cada uno de nosotros como la debiera de tener, entonces nosotros vamos a comenzar a dar fruto. Porque ese fruto no es de nosotros, es de Él.
Amén. Y Él lo que quiere es, según Juan capítulo 12, que Él se presenta como el grano de trigo, que dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, Se queda solo. sin fruto. Pero pregunta, Cristo, ¿cayó a tierra, murió o no murió? Y resucitó. Amén. Ahora Él quiere multiplicarse como granos de trigo. Nosotros somos esos muchos granos de trigo. Es el fruto de sus padecimientos. No que Cristo le dijo a Pedro, dicen los católicos, que allí lo nombró el primer papa. Eso no es lo que enseña la Biblia. El fundamento de la iglesia, Pedro, no. Cristo lo que le dijo a Pedro, Pedro, en lo que tú acabas de hablar, que yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahora escuche, Jesucristo dijo, mire, yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia tiene que ser edificada. ¿Quién se comprometió a edificar la iglesia? Nosotros. Pero hoy hay muchos pastores y concilios que Dios y que los mandó a que le edificaran casa. Y le llaman iglesia y le llaman templo. Entonces, yo estoy entre la disyuntiva, hermano. Escúchame bien. Estas son palabras mías y decisiones mías. Amén. Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Si el sistema denominacional está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿para qué entonces yo estudio esto? ¿Para qué? Porque voy a tener problemas porque no me cuadra. Amén. Lo que la Biblia dice y lo que se está viviendo. Vamos a reaccionar. Elías le dijo a aquel pueblo en cierta ocasión, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en dos pensamientos? O le servimos a Dios, pues vamos a probar cuál es el verdadero Dios. Y si el Dios que yo tengo no es el Dios, pues vamos a servirle al que ustedes le sirven. Es un Dios pagano. Pero el Dios de Elías probó que el único Dios es Él. Amén. Aleluya. Y a nosotros ya nadie nos tiene que dar la prueba de que el verdadero Dios es uno solo. Amén. Y será. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? La Biblia habla de unidad. Cuando yo me convertí en el 76 y nos congregábamos, los caballeros tenían que estar a un lado y las damas a otro, fomentando la división. Y Elisa, que es mi esposa, por un lado, y yo, que soy el esposo, por otro. Señor Jesús. Todo eso se da en el sistema denominacional. Yo creía que eso ya había pasado, pero no va mucho que yo vi unos videos ahí en YouTube, donde están celebrando la sociedad de damas y caballeros todavía. Lo que pasa es que aquí le cambiaron el nombre en las iglesias denominacionales, pero eso viene de los católicos. La sociedad de damas y la sociedad de caballeros, las hijas de María. En todo eso hay división. Y eso no está en él, porque lo importante aquí, hermano, es que eso no está en el diseño de Dios. Eso es lo importante. Y usted a lo mejor y yo hablamos más del pueblo de Israel, pero mire esta gente cómo son. Cuando le dicen a Samuel, oye, ven acá. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Nosotros queremos que tú nos pongas a un rey, como tienen las demás naciones. Samuel sabía el disparate que ellos estaban pidiendo, las consecuencias que iban a haber. Por eso fue que se cayó de rodillas a orar. ¿Qué le dijo Dios? Bástate, no te preocupes, porque no es a ti que te han rechazado. Es a mí, porque no quieren
que yo reine sobre ella. Amén. Cuando las congregaciones, pastores y concilios están haciendo lo que les da la gana, es porque no quieren que Jesucristo reine sobre sus vidas. Punto. Cuando usted le habla directamente a muchos pastores, como me ha pasado a mí, ellos se van por la tangente. No, lo que pasa es que, ¿ves? Entonces se manifiesta el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No, porque esto no es malo. Hermano, cuando se come de este árbol, ¿el resultado cuál es? Muerte. Muerte. Muerte espiritual. De esto hay mucho que hablar. Lo dejo aquí y sigo un poquito más. Sigue un poquito más. Sigo, Padre. ¿Ah? Porque no quieren. Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar refiriéndose a Cristo a la palabra Señor más de 300 veces. La palabra Salvador la puede encontrar 12 veces, como mucho. Pero ¿cuál es la palabra que está a flor de los labios de los cristianos que están en la denominación? Lo invirtieron. 300 veces Salvador y 12 o 15 Señor, pero es porque lo dicen, porque lo repiten. La pregunta no es repetir si se está repitiendo. La pregunta ¿es Cristo el Señor de nuestra vida? Porque si es el Señor, Él tiene que tener la influencia como Rey. ¿Por qué? Lo que dije ahorita, los frutos que Él produce, aquí estamos. Pero hay unos frutos espirituales que son el carácter de Él, que Él quiere manifestarlos a través de cada uno de nosotros. Amén. Por eso Juan 15 dijo, yo los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Pero hay una advertencia. Fuera de mí, nada podéis hacer. Se pueden hacer muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y ese fruto no es de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo que habla Gálatas, capítulo 5. Ese es el carácter de Cristo. Amén. Porque somos para la gloria de su alabanza. Porque Cristo es el Rey, pero está gobernando como Rey. Y nosotros, creo yo, que tenemos que reaccionar. Y como dije ahorita, el problema no está en el pecado. Eso quedó resuelto. Nos pasa algo y ¿cuál es la de esa? O Satanás o la carne. Pero nunca mencionamos que tenemos un problema de mentalidad. No tenemos mentalidad de reino, sino de muchas cosas que estamos arrastrando todavía. Porque ¿cómo caminábamos nosotros cuando estábamos fuera del Señor? Según Efesios capítulo 2. ¿Ah? De muerte. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso fue antes de venir. Mire, aquí se me viene a la mente otra cosa, otro disparate que se inventó la denominación. El mensaje bíblico, el Evangelio del Reino, es que para poder ver el reino de los cielos, Cristo le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Recibir una nueva vida. Nosotros vinimos con la vida de Adán, la naturaleza caída. Ahora
el nuevo nacimiento consiste en recibir una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, dice Pedro, que es la naturaleza divina. Amén. Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, luego le siguió Cristo, luego Pedro, ahí aparece la palabra, tienen que arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambiar de mente. Cambiar de mente. Cambiar de mente. Pero ¿qué me enseñaron a mí? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Eso me parece, bueno, por lo menos en las versiones que yo tengo, yo no lo he conseguido. La Biblia que nos manda es a creer. Quien nos acepta en el amado, dice en Efesios 1, es Dios. Es Dios. Yo estoy llamado a creer. A creer el Evangelio, entonces arrepentirme. No es como tú decías. No es como a ti te enseñó papi y mami. Es como yo he establecido. Cuando yo recibo la nueva naturaleza, ahí tengo el nuevo nacimiento y comienzo a crecer espiritualmente, si es que me están dando el verdadero alimento para el crecimiento de esa salvación. Este nuevo hombre, porque hablamos mucho de que, y es verdad, somos la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero hay una obra de Dios que va por encima del cuerpo de Cristo. Es que lo que quiere Dios hacer de ambos pueblos, gentiles y judíos, es un solo y nuevo hombre. ¿Y dónde podemos ver en el Viejo Testamento una ilustración de esto que Dios nos quiere enseñar? Cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la sitió. Por desobedientes, pues Dios lo permitió, fueron deportados a Babilonia. Muchos se creen que Babilonia ya no existe. Bueno, la ciudad no. Pero el espíritu babilónico sí. Porque ¿qué dice Apocalipsis 18? Ha caído la gran Babilonia. ¿Y quién inventó esa ciudad? Que la capital fue Babel, que significa confusión, fue Nimrod. Y ahí es donde nacen todas las falsas enseñanzas, las falsas, el engaño de la idolatría. Y eso ha tenido un desarrollo. Por eso al final en Apocalipsis le llama Babilonia la Grande. Quiere decir que ha crecido. Pero cuando Juan vio la que descendía del cielo, le llama la Santa Ciudad. Babilonia es grande, pero no es santa. Es apartada para Dios. Ahora, ¿dónde estamos? Y cuando llegan a Babilonia, eso está en el primer capítulo de Daniel. Mírate esto. ¿Qué fue lo que hizo el rey y la orden que dio? Consígame 4 jóvenes que sean de la, se me escapa una palabra que lleva ahí, de la realeza, y me los van a educar por 3 años. Ellos traían ya una mentalidad de quiénes eran. Tenían en su cultura una forma de hablar, de reconocer un solo Dios, como creyentes de Dios. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? A esta gente hay que cambiarle la mente. Tráeme 4 jóvenes que sean inteligentes. ¿Me le van a enseñar qué? La lengua de los caldeos. Que dejen de hablar como hebreos y que se pongan a hablar como los caldeos.
enséñelos en la letra. O sea, todo lo que hay en Babilonia, en lo práctico, me le van a enseñar a esta gente. Y cuando escogieron a estos 4, donde está Daniel ahí, le cambiaron El nombre. ¿Dónde fue que Dios nos ubicó? ¿De dónde fue que Dios nos sacó? ¿Y dónde Dios nos puso? En un reino. En un reino. Pero seguimos hablando con idiomas y allá afuera, todavía. De las denominaciones, las religiones. Y cuando vio a estos 3 jóvenes, con la sabiduría que Dios le había dado y la gracia, ¿qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Me le van a dar la comida y la bebida que yo como y que bebo. Cuando Daniel lo supo, sabía el peligro. Y llamó al que tenía el encargo ese de rey y le dijo, mira, hey, ven acá. Ariok creo que se llamaba. Entonces él sabía, este sirviente de Nabucodonosor sabía. Él le dijo, mira, pero es que cuando el rey vea rostros de ustedes, pálidos, que no están bien alimentados, el que cojo peligro soy yo. Y Daniel le dijo, danos una prueba de 10 días. ¿Qué pasó en esos 10 días? Porque Daniel se propuso en su corazón de no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Esto tiene que ser que salga de cada uno de nosotros. Amén. De no contaminarnos, no importa que nos presenten lo que nos presente, porque lo que nos presenta va a parecer bonito, bueno. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿eso viene de Dios o de quién? Pues yo no me voy a salir del lugar donde Dios me ha puesto. ¿Y dónde Dios te puso? En el reino de su amado Hijo. Y en este reino quien manda es Cristo, y es a Él a quien yo tengo que obedecer. Amén. En Segunda de Reyes, yo cité ahora aquí a Daniel. Pero en el capítulo 9 de Segunda de Daniel está la historia cuando David ya ha hecho la reforma como rey, ya está en el trono. Pero antes de David llegar al trono, había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Y cuando David está en el trono, se acordó del pacto que él había hecho con Jonatán, el hijo de Saúl, que era el enemigo de David. Y David dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl en el cual yo tenga misericordia por amor a Jonatán? Saúl tenía un siervo que se llamaba Siba y lo mandaron a buscar. Cuando David le preguntó, le dijo, sí, hay uno. Pero lo primero que le habló fue de la condición física. Hay un tal Mefiboset que está en la tierra de Lodebar, en la casa de un tal Maquín, pero es tullido de los pies. O sea, no cualifica para estar aquí. Y en la casa del Jaime. Pero David, acordándose y que quería cumplir el pacto que había hecho con Jonatán, le dijo, vete y búscalo. Cuando llegó Mefiboset, que significa perro,
se presentó ante el rey. Él mismo se identificó, pero ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué me mandaste a jugar este perro? Pero ¿cuál fue la decisión de David? Número uno, le perdonó la vida por amor a Jonatán. Porque cuando un rey ganaba una guerra, tenía potestad de matar a todos los enemigos, de quitarle la vida y coger el botín de lo que tenían ellos. Todo. Por eso que la Biblia habla de Cristo que cogió y ató al hombre fuerte, le quitó el botín y repartió. Recuerden, por amor a Jonatán. Y David da una orden de que le restauren todas las tierras. Que se las entreguen a él. Pero lo importante aquí es esto, aunque todo es importante. Y David dice, y de ahora en adelante, él va a comer en la mesa donde yo como, y va a comer el mismo alimento que yo como, va a comer. Ahora imagínense a Mefiboset sentado en la mesa con el rey. Mefiboset no tenía oportunidad de pensar que él era un hombre tullido, porque no podía doblarse para mirarse las piernas, estaba mirando a quién, al rey, comiendo del mismo alimento. Si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo, que es el mandato que hay, es la orden que hay en el diseño de Dios. Y usted me dirá, hermano, pero ¿y cuál es la comida que Cristo comió que es la misma que nosotros tenemos que comer? Porque es que la comida que Cristo comió en su ministerio terrenal es la misma que la iglesia tiene que comer. Amén. Porque Él es el Rey. Y si usted quiere saber cuál es la comida que Cristo comía, que es la que nosotros tenemos que comer, porque el que no coma esa comida, ya mismo le voy a decir cuál es el problema que va a tener. Cuando él se encuentra con la mujer samaritana y comienza a hablar, y ya sabemos la historia de él con la mujer samaritana. Pero ¿para dónde habían cogido los discípulos? Se fueron a la ciudad, ¿a qué? A comprar comida. Cuando vinieron, se asombraron que estaba hablando con una mujer, que no era la costumbre de un judío. Pero cuando ella se fue por orden del Señor a Samaria, los discípulos vinieron. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron comida. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se la comió? No. Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer. Y es que haga la voluntad de mi Padre y termine la obra que Él me envió a hacerla. Esa es la comida que a Cristo y que Cristo estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. Esa es la comida que nosotros, la iglesia, tenemos que comer, porque si no, y terminamos con esto, Mateo 7, verso 21. En aquel día, ¿cuál día? El día final. Muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre predicamos en las plazas. Y comienzan a traerle todo lo que ellos hicieron a Cristo Jesús, como la garantía de que ellos estaban bien. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los aprobé. Pero no lo dejo ahí. Sigue hablando y dice,
Porque el que oye mis palabras y las hace, las pone en práctica, le voy a decir, ¿a quién lo voy a comparar? Y antes de decir eso dice, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Esa era la comida que Cristo comía, que es nuestro Rey, y es la comida que nosotros tenemos que comer, hacer la voluntad de Jesucristo, que es el Rey. Amén. Pero en las dominaciones eso no se da. Eso no se da. Ahí está permeando la mentalidad humana, una mente que no ha sido transformada. Por eso es que a muchos usted le prueba por la Biblia, por la que ellos abren todos los domingos, todos los días de reunión, pero mira lo que dice la Biblia. Se van por la tangente. ¿Cuántos han dejado de escuchar los mensajes que al principio los escuchaban? Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. ¿Por qué? Porque es que la soberbia. Aquí tenemos que aprender a humillarnos. Y humillarnos es simplemente, Señor, tú tienes razón. Y hay que renunciar a lo que tengamos que renunciar, porque el yo, que es el enemigo más grande que tenemos, el yo lo que le gusta es que lo reconozcan, reconocimiento. Y nuestra mente, porque así caminábamos cuando estábamos en la potestad de las tinieblas, conforme a los deseos de la carne y a nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Así, amado, repito lo que le dije ya varias veces. Hay un problema, y el problema está en la mente de cada creyente, cada pastor, cada pastora, que no están dejándose que el Rey, que es Cristo, tenga la influencia. Porque no basta con que Jesucristo no quiere únicamente que lo reconozcamos y digamos Jesucristo es el Señor, pero Él gobierna en nuestras vidas. En esta iglesia local Cristo está gobernando, Él es el Rey. Esto me viene a la mente a mí, a un amigo pastor que yo visité allá en Barahona. Cuando terminó la reunión, me invitó a cantar, yo estaba en el conjunto, sí. Cuando terminó la reunión sacó una lista de todo lo que iba a pasar durante la semana. Hermano, este es el programa que tenemos para esta semana hasta el domingo que viene. Pero cuando yo hice, fue cuando dijo, porque a Dios le encantan, le gustan los programas. Eso está saliendo de la boca de un pastor. Imagínense los que están ahí sentados. El pastor que le dijo, si no escudriñan la Biblia, le dicen amén. Hermano, y esta situación, por eso es que debemos de ver lo que está sucediendo a nivel mundial, temblores, terremotos, mientras que en un sitio hay inundaciones de aguacero, de agua por donde quiera, que se está llevando medio mundo, en otros sitios hay fuego. Eso no está de más de saberlo y verlo, pero no debemos de ver lo que está sucediendo en el llamado pueblo de Dios, porque Satanás va a tratar de sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto, como hizo Abel. Cometió el error después de haber llevado esa ofrenda que Dios se la presenta, él le tenía que decir a Caín, no, este es el lugar tuyo, el lugar mío es seguir cuidando ovejas y los corderos. Pero lo hizo casi y se fue. ¿Qué encontró? La muerte. La muerte.
Y nosotros no podemos estar en dos pensamientos. La paz de Dios es con todo y continuaremos hasta que el Señor venga. Recuerden lo que les dije, creo que esta palabra es para que reaccionemos, no que la veamos como un mensaje más, porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Vamos a reaccionar. Le di las escrituras. Yo no estoy hablando por hablar, es aquí. Y si este es el libro de fe y conducta, pues entonces vamos a ver en el lugar que Dios nos ha puesto para que nadie. Aquí se cantó un cántico ahorita. De los que confían en Jehová son como ¿quién? Que no se mueven, sino que permanecen. ¿Dónde estamos llamados a permanecer? Donde Dios nos ha puesto. Amén. Amado, Cristo, lean la Escritura, el nuevo pacto, léanlo con cuidado. Cristo no trajo una nueva religión, ni una nueva denominación. Cristo trajo el reino, lo dejó establecido en la iglesia. La iglesia comenzó a vivir el reino en lo práctico, donde Cristo era el Señor, hasta que Satanás logró entrar desde adentro a atacar a la iglesia. Y el domingo, si Dios lo permite, vamos a ir a una parábola que Dios nos va a hablar a través de ella. La paz de Dios con todos. Los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga. Amén, hermano.